Historias de Jack. Empezamos. Ojalá nunca hubiera abierto aquel archivo en la Deep Web. Desde entonces sé demasiado y vivir con ello es peor que la muerte. Soy arqueólogo y he dedicado gran parte de mi vida al estudio de Stonehenge. He pasado noches enteras bajo la lluvia, registrando las alineaciones astronómicas, excavando en torno a las piedras, intentando encontrar sentido a ese círculo que ha desafiado la lógica durante miles de años. Nunca me había considerado un hombre supersticioso. Para mí, cada enigma tenía una respuesta, tarde o temprano, hasta que me topé con aquel hilo maldito. Todo empezó una madrugada, navegando sin rumbo en la Deep Web. No buscaba nada en concreto, solo debatir en foros donde otros investigadores compartían teorías alejadas del sensacionalismo barato que inunda Internet. Entre páginas lentas y enlaces sospechosos, apareció un título que me heló la sangre. Lo que nunca se publicará sobre Stonehenge. El mensaje era breve. Los verdaderos descubrimientos están sellados. El museo calla. Los gobiernos callan. Aquí está la verdad. Dentro había varios enlaces a archivos comprimidos. Dudé mucho antes de descargarlos. Sabía que podía tratarse de un virus, un engaño, una trampa. Pero la curiosidad pesó más. Abrí la primera carpeta y allí estaban. Fotografías en alta resolución, escaneos de informes, fragmentos de diarios de excavación. Reconocí el sello del British Museum y también el logotipo de la Universidad de Oxford en algunos documentos. No eran invenciones, eran auténticos. Las imágenes mostraban algo que jamás había visto publicado. Cortes de terreno bajo los megalitos principales. No simples cavidades naturales, sino pasajes excavados con una precisión milimétrica. Aquello ya era extraño. Nadie, ni en conferencias, ni en publicaciones, había mencionado nunca túneles subterráneos en Stonehenge. Pero lo peor estaba por llegar. Las fotos más perturbadoras mostraban paredes de piedra en las que sobresalían fragmentos humanos, no huesos apilados, no entierros ceremoniales, cuerpos completos, fundidos en la roca como insectos atrapados en ámbar, mandíbulas desencajadas, cráneos deformados, costillas comprimidas contra la superficie dura del granito, como si la piedra hubiese absorbido la carne en vida. Leí, temblando, un informe que describía aquel hallazgo. Los técnicos habían utilizado escáneres de densidad y confirmado que los cuerpos no estaban pegados a la superficie, sino que se prolongaban dentro de la roca, como si se hubieran hundido poco a poco en ella. Ningún proceso geológico conocido podía explicar algo así. En la segunda carpeta encontré un diario de campo. Lo firmaba un arqueólogo cuyo nombre recordé enseguida. Había desaparecido en 2019 durante una excavación en el sur de Inglaterra. La prensa dijo que se había perdido en un accidente de coche, pero nunca encontraron su cuerpo. Sus notas eran detalladas, meticulosas. Describía cómo habían detectado un pasaje bajo el círculo de piedras, sellado con enormes bloques que tuvieron que mover con maquinaria. Al penetrar en el corredor, lo primero que sintieron fue un olor extraño, húmedo, metálico, como si la roca sudara. El diario relataba la disposición de los cuerpos en las paredes, todos en posición fetal, todos mirando hacia el interior del túnel, como si hubieran sido colocados siguiendo un patrón. Decía también que los huesos más recientes mostraban signos de haber pertenecido a personas del último siglo. Aquello rompía cualquier lógica arqueológica. Si era cierto, significaba que Stonehenge no era un monumento congelado en la prehistoria, sino un lugar que había seguido alimentándose de seres humanos incluso en tiempos modernos. Avancé en la lectura con la sensación de que cada palabra me alejaba más de la cordura. En la última entrada, el arqueólogo desaparecido mencionaba haber oído ruidos en las galerías, como un murmullo sordo proveniente de las paredes mismas. Decía que algunos operarios se negaron a continuar, asegurando que habían visto las rocas palpitar con un movimiento lento, casi imperceptible. Esa fue la última página de su diario. Después, nada. Quise cerrar el ordenador. No podía seguir leyendo,
Pero entonces abrí el último archivo. Un vídeo de 30 segundos. Temblaba al reproducirlo. La imagen mostraba a un trabajador descendiendo con una linterna por un corredor húmedo. La cámara enfocó un muro y poco a poco se reveló un rostro humano perfectamente definido en la piedra. Los ojos hundidos, la boca abierta en un grito eterno. La roca parecía húmeda, como carne recién endurecida. De repente la linterna cayó al suelo y el vídeo se cortó. Me quedé paralizado. Miré la pantalla durante minutos, incapaz de moverme. Lo que acababa de ver no podía ser real, y sin embargo lo era. La precisión, el nivel de detalle, las fuentes, todo coincidía. Si alguien había falsificado ese material, era un genio con acceso a recursos imposibles. Pero en mi interior supe que no era un montaje. Era la verdad. Apagué el ordenador de golpe, como si eso pudiera borrar lo que había entrado en mis ojos. Cerré las ventanas, encendí todas las luces de la casa y me quedé sentado en el sofá, sudando. Aquella noche no dormí. Me repetía que eran documentos filtrados, que quizá nunca debieron salir a la luz, que no tenían por qué afectarme. Pero algo me decía que al abrir aquel archivo había cruzado un límite. Al día siguiente, mientras revisaba mis notas de investigación, descubrí algo que me heló. Entre mis papeles había una copia impresa de una de las fotos de los túneles. Yo no la había impreso, y sin embargo, allí estaba, perfectamente doblada sobre mi escritorio. Fue entonces cuando comprendí que lo que había visto no iba a dejarme en paz. Los días siguientes fueron una espiral de inquietud. Me convencí de que había sido víctima de una mala pasada de mi propia mente, de que aquella hoja impresa en mi escritorio era un simple descuido, una confusión. Pero la tranquilidad no duró. Una mañana encendí el ordenador para trabajar en un artículo académico, y allí estaban otra vez los archivos descargados de la Deep Web. Había formateado el disco, reinstalado todo desde cero, y aún así regresaban. No solo regresaban, se multiplicaban. En el escritorio aparecieron carpetas nuevas con nombres que me resultaban familiares, fechas de excavaciones que yo había dirigido, lugares donde había trabajado, incluso coordenadas GPS de campamentos en los que había dormido. Con el pulso acelerado, abrí una de las carpetas. Dentro encontré fotografías de mi equipo, tomadas a escondidas, excavaciones recientes, compañeros míos de universidad, todos en plena faena. Ninguna de esas imágenes había sido publicada jamás, y sin embargo estaban ahí, perfectamente enfocadas, como si alguien hubiera estado vigilándonos durante años. Intenté ignorarlo. Saqué el disco duro externo, donde había guardado los primeros archivos, y lo destruí con un martillo. Pensé que así me libraría de todo, pero al encender el ordenador de nuevo, la carpeta con mi nombre seguía en el escritorio, intacta. Esa carpeta que parecía crecer día tras día. La abrí, temblando, y descubrí nuevos documentos. El primero era un informe clínico con mis datos personales. Estatura, peso, grupo sanguíneo. Alguien había accedido a mis historiales médicos. El segundo era un registro de mis últimos viajes. Facturas de hoteles, billetes de avión, pagos con tarjeta. No eran suposiciones, eran datos exactos. El tercero era peor. Planos detallados de mi propia casa, con anotaciones sobre la disposición de las habitaciones. No entendía nada. ¿Quién podía tener acceso a esa información? ¿Y por qué relacionarla con los túneles de Stonehenge? En la carpeta había también un archivo de vídeo. Lo abrí con un nudo en la garganta. Era una grabación nocturna de mi dormitorio. Yo aparecía durmiendo, inmóvil, respirando pesadamente. La cámara debía estar colocada en una esquina del techo, porque captaba todo el espacio. En un momento, la pantalla se volvió granulosa, como si la imagen temblara, y en la pared junto a mi cama apareció una forma difusa, una silueta que parecía brotar de la pintura. Era apenas un relieve, como si algo estuviera empujando desde dentro. No llegaba a salir, pero el muro vibraba en un pulso lento, casi orgánico. El vídeo se cortó de golpe, dejándome frente a mi propio reflejo en la pantalla negra. Esa noche no dormí.
Sentí que las paredes respiraban conmigo, que cada grieta en el yeso era un ojo observándome. Y lo peor era la humedad. Un olor a piedra mojada impregnaba la casa, un aroma que me recordaba al pasaje subterráneo descrito en el diario de aquel arqueólogo desaparecido. Los días se convirtieron en semanas. Empecé a notar marcas extrañas en mi piel. Al principio eran pequeñas manchas oscuras en los brazos, como moretones. Luego se extendieron, tomando formas angulosas, parecidas a fisuras. Cuando las tocaba, tenía la impresión de palpar piedra bajo la epidermis. Consulté a un médico, pero antes de que pudiera enseñárselas, las marcas desaparecieron, dejando mi piel limpia. Esa misma noche, al revisar el ordenador, encontré una nueva fotografía dentro de la carpeta con mi nombre. Yo mismo, levantándome la manga para mostrarle el brazo a un médico. La foto estaba tomada desde el mismo ángulo en que yo había estado sentado en la consulta. La paranoia se apoderó de mí. Dejé de salir, dejé de contestar llamadas. Mi única obsesión era comprender cómo funcionaba esa especie de simbiosis entre mi vida y los archivos. Intenté desconectarme por completo. Tiré el router, apagué todos los dispositivos, incluso me mudé temporalmente a una cabaña sin electricidad. Pero cada vez que abría el portátil para escribir, los archivos volvían a aparecer. Siempre los mismos, y siempre con algo nuevo. Un día encontré una secuencia de imágenes que me cortó la respiración. Eran fotografías de Stonehenge, pero no las habituales. En cada una, las piedras estaban rodeadas por una multitud de cuerpos incrustados en el suelo, como si hubieran brotado de la tierra. Rostros que gritaban, brazos que se estiraban hacia la superficie. En la última imagen, reconocí uno de esos rostros. Era el mío. Desde entonces, todo se precipitó. El olor a roca húmeda es constante, incluso en plena calle. A veces, cuando paso la mano por las paredes de mi casa, siento un latido débil en el yeso, como si el muro respirara conmigo. He tenido sueños en los que despierto en el túnel bajo Stonehenge, rodeado de cuerpos petrificados que me observan con sus cuencas vacías. Y lo más aterrador es que en esos sueños siento paz, como si perteneciera a ese lugar. Ya no tengo dudas. No es un montaje, no es una broma macabra. Stonehenge no fue un calendario, ni un templo, ni un lugar de culto solar. Fue construido como un receptáculo, una tumba en expansión, un organismo mineral que se alimenta de nosotros, lentamente, sin que podamos evitarlo. Los que descubrieron la verdad antes que yo desaparecieron porque el círculo los absorbió. Y ahora es mi turno. No busco compasión ni ayuda. Sé que no me queda mucho tiempo. La piedra ya me reclama. Cuando acaricio mis brazos siento que la piel es más dura de lo normal, y en algunos puntos tengo la certeza de que no es piel, sino roca. No sé cuánto tardará, quizá días, quizá horas. Lo único que quiero es que alguien escuche esto y lo recuerde. Porque dentro de poco, cuando mi cuerpo quede incrustado en algún muro, cuando mi rostro se quede congelado en un grito eterno, nadie sabrá quién fui. Solo seré otro testimonio más de lo que Stonehenge siempre ha sido y seguirá siendo. Un monumento que no pertenece a los vivos. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este secreto. Déjame tu comentario, suscríbete y deja un like para que esta verdad no se pierda en el silencio de la piedra. Jamás pensé que mis amigos y yo terminaríamos jugando con la muerte como si fuera un videojuego. Siempre me han gustado los desafíos, la adrenalina, sentir que estoy al límite. Mis amigos, ellos eran iguales. Ninguno de nosotros buscaba problemas de verdad, pero algo en la Deep Web nos atrapó y nos absorbió sin que nos diéramos cuenta. Todo comenzó una noche cualquiera, con la ciudad dormida y nosotros frente a la pantalla de mi ordenador. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo azul del monitor, y cada clic parecía abrir una puerta hacia algo que no comprendíamos del todo. Descubrimos un foro cerrado, inaccesible para la mayoría, protegido por capas de anonimato, contraseñas cambiantes y sistemas de verificación que hacían que entrar se sintiera como un ritual secreto. Allí no se hablaba de bromas ni de juegos,
Se enseñaba a preparar a alguien para convertirse en un asesino. Al principio pensé que todo era ficción, algún tipo de rol extremo, pero pronto comprendí que los que compartían información eran meticulosos y precisos, casi obsesivos. Las guías incluían desde análisis de rutinas hasta métodos de manipulación psicológica, y los testimonios relataban éxitos y advertencias con un tono tan frío que helaba la sangre. Mis amigos y yo empezamos a interactuar con los instructores virtuales, algoritmos que simulaban ser mentores expertos. Cada lección nos incomodaba, pero también nos fascinaba. Aprendimos a estudiar perfiles, detectar patrones de comportamiento, anticipar decisiones y diseñar estrategias para influir en otros. Al principio todo era teórico, ejercicios de lógica y observación, pero pronto se volvió más complejo. Los escenarios simulados se parecían demasiado a la vida real, y cada decisión sentía como un ensayo de algo que no debíamos imaginar. Recuerdo un ejercicio que nos dejó particularmente inquietos. Teníamos que seleccionar un objetivo ficticio y estudiar hasta el mínimo detalle: hábitos, horarios, relaciones. Durante horas, mis amigos y yo dibujábamos mapas mentales, escribíamos listas interminables, trazábamos rutas de movimiento posibles. La tensión era palpable, mis manos temblaban y la oscuridad de la habitación amplificaba cada sonido, cada crujido de la casa. David, uno de mis amigos, levantó la vista y susurró: «Jack, esto se siente demasiado real». Nadie respondió. Todos lo sabíamos, pero ninguno quería admitirlo. A medida que avanzábamos, la dinámica entre nosotros cambió. Antes éramos inseparables, compartíamos bromas y confianza absoluta. Ahora cada gesto, cada comentario, parecía cargado de juicio o competencia. La Deep Web nos había transformado en algo que no podíamos reconocer. Éramos compañeros y rivales al mismo tiempo. Las discusiones empezaron a surgir, no por tonterías, sino por las decisiones que tomábamos en los ejercicios. Cada uno quería demostrar que estaba un paso por delante de los demás, y el simple hecho de equivocarnos se sentía como una derrota personal. Un día, mientras realizábamos un ejercicio de manipulación social, nos pidieron crear perfiles falsos y entablar conversaciones con personas desconocidas, observando cómo reaccionaban ante nuestras palabras. Lo hicimos con nervios y curiosidad, y la experiencia fue perturbadora. Cada mensaje, cada respuesta, nos recordaba que aquello no era un juego completamente seguro, que el poder de influir existía incluso detrás de una pantalla, y que nosotros estábamos aprendiendo a usarlo. Hubo otra sesión que nos dejó marcados. Teníamos que diseñar un plan de escape ante un escenario simulado en el que la policía investigaba nuestros movimientos. La simulación era tan detallada que resultaba imposible no imaginar cómo sería la vida real. Calles, cámaras, horarios, vecinos. Al terminar, nos miramos en silencio, sabiendo que algo dentro de nosotros había cambiado. Habíamos cruzado un límite invisible, y aunque no queríamos aceptarlo, sabíamos que la sensación de peligro nos atraía. Incluso las noches fuera de los ejercicios empezaron a sentirse diferentes. Cada sonido en la casa, cada sombra en la calle, se convertía en un posible error, un detalle que podríamos haber pasado por alto en nuestros análisis. Mi propia mente comenzó a practicar escenarios, a anticipar movimientos, a considerar posibilidades que antes me habrían parecido absurdas. Y no era solo yo. Veía la misma inquietud en mis amigos, un brillo de tensión mezclado con fascinación en sus ojos. Una madrugada, mientras trabajábamos en un ejercicio especialmente complejo, la pantalla se quedó en negro por un instante. Apareció un mensaje que decía: «Observa y aprende». No había instrucciones, no había contexto, solo miedo. Nos quedamos en silencio absoluto, con las manos sudadas, el corazón acelerado. Durante unos segundos sentí que no estábamos solos, que algo más nos observaba. La sensación desapareció tan rápido como llegó, pero dejó un rastro persistente de inquietud. Esa fue la primera vez que comprendí que esto no era un simple juego ni un reto intelectual. La Deep Web nos estaba moldeando, enseñando algo que no podíamos revertir: cómo estudiar,
manipular y anticipar comportamientos. Y aunque no lo admitiéramos, cada uno de nosotros sentía la atracción de seguir adelante, de empujar más y más los límites. La fascinación por lo prohibido se había convertido en un imán, y la sensación de poder y control era adictiva, aunque viniera acompañada de miedo. Nunca pensé que algo tan intangible como un foro digital pudiera alterar tanto nuestra mente y nuestra amistad. Pero allí estábamos, atrapados en un juego silencioso, observando cada decisión, analizando cada reacción, mientras la línea entre la realidad y la simulación se volvía cada vez más difusa. A partir de aquel momento, nada volvió a ser igual. Lo que antes eran ejercicios y simulaciones, ahora se sentía como un laboratorio que examinaba nuestra mente y nuestra moral. Cada nueva lección nos empujaba más allá de lo que creíamos soportable. Nos pedían justificar decisiones que jamás habíamos pensado tomar, analizar escenarios con un realismo que nos helaba la sangre y anticipar fallos que podrían tener consecuencias terribles, aunque solo fueran virtuales. Uno de los ejercicios más inquietantes consistía en elaborar un plan completo de manipulación sobre un objetivo ficticio que debía reaccionar ante nuestras acciones. Nos daban días para recopilar información, observar patrones y predecir respuestas. La tarea parecía inocente, pero a medida que trazábamos estrategias, empezamos a notar algo. Nos estaba enseñando a deshumanizar, a separar la empatía de la lógica, a ver a otra persona como un conjunto de variables en lugar de un ser humano. Esa sensación era aterradora. Una madrugada, mientras realizábamos un ejercicio de infiltración digital, algo inesperado ocurrió. La pantalla se llenó de mensajes directos de otros usuarios que aseguraban ser instructores avanzados. Nos retaron a probar nuestra capacidad de persuasión en tiempo real con personas que no conocíamos, evaluando cada palabra, cada silencio, cada pausa. Mis amigos se mostraban ansiosos y emocionados, pero yo sentía un nudo en el estómago. Sabíamos que cada interacción era real y que nuestros errores podrían ser observados. Fue la primera vez que sentí el peso del miedo mezclado con fascinación. Los días siguientes, cada sesión nos sumía en un estado de tensión constante. Ya no era suficiente planear escenarios. La página nos pedía debatir estrategias entre nosotros, defender nuestras decisiones, criticar las de los demás. La amistad que nos unía se había transformado en una red de rivalidad silenciosa. Cada mirada, cada comentario, llevaba un mensaje oculto. ¿Quién es más? ¿Capaz? ¿Quién controla mejor la situación? La competencia nos mantenía alerta, paranoicos y a la vez atrapados en un juego del que no queríamos escapar. En uno de los ejercicios más extremos, nos pidieron diseñar un plan de acción para un objetivo que debía reaccionar ante nuestras decisiones sin saberlo. La simulación incluía rutas, horarios, reacciones previstas y respuestas alternativas. La precisión era crucial, y nosotros estábamos obsesionados con hacerlo perfecto. Durante horas revisábamos cada detalle, calculábamos cada movimiento. Mis amigos discutían sobre la mejor manera de anticipar la conducta del objetivo, y la tensión se hacía casi física. Nos sentíamos como científicos en un experimento macabro, midiendo la mente humana como si fuera un objeto. Hubo un momento en que la página nos obligó a enfrentar un ejercicio que combinaba varias habilidades: planificación, manipulación, persuasión y control emocional. La dificultad era tan alta que nos encontramos al borde de la frustración. Cada error nos hacía cuestionar nuestras propias capacidades, nuestra inteligencia, nuestra moral. Sin embargo, no podíamos dejar de intentarlo. Habíamos aprendido demasiado como para detenernos, y el miedo a fallar nos mantenía pegados a la pantalla, incapaces de apartar la mirada. A medida que nos sumergíamos más, empecé a notar cambios en mis amigos. David, que antes era el más relajado, ahora mostraba signos de obsesión. Estudiaba cada mensaje, revisaba cada movimiento. Laura, siempre racional, se volvía más fría, calculadora, evaluando hasta el mínimo gesto de los demás. Y yo, Jack, sentía cómo mi curiosidad se mezclaba con un miedo constante, con la certeza de que algo dentro de mí estaba cambiando. La página no nos enseñaba solo técnicas,
Nos enseñaba a convertirnos en versiones distorsionadas de nosotros mismos, conscientes de nuestra capacidad para manipular y controlar. Una noche, mientras terminábamos una sesión particularmente intensa, la pantalla se llenó de un solo mensaje. Ya no hay simulación. Observa y decide. Nadie habló. El silencio era casi insoportable. Las manos me sudaban, el corazón me latía con fuerza. Todos estábamos conscientes de que aquello no era una broma, ni una prueba cualquiera. La sensación de ser evaluados y observados era demasiado real. No importaba que el objetivo fuera ficticio. Lo que nos enseñaban estaba arraigándose en nosotros. A partir de ese día, cada decisión que tomábamos se sentía como un examen de nuestra propia moralidad. Analizábamos situaciones cotidianas, conversaciones, comportamientos de extraños, incluso entre nosotros, aplicando lo aprendido, como si no pudiéramos evitarlo. Nos habíamos convertido en observadores de la vida real, con ojos de estrategas, midiendo cada reacción, calculando cada consecuencia. Y lo más perturbador, empezábamos a disfrutarlo. La adrenalina de controlar, de anticipar, de manipular, se volvió adictiva. Hoy, cuando recuerdo esos meses, siento un escalofrío que no desaparece. No hubo fantasmas, ni desapariciones, ni vigilancia policial. El terror estaba dentro de nosotros, en nuestra capacidad de aprender a manipular y destruir, aunque fuera solo en teoría. La Deep Web nos enseñó que la verdadera oscuridad no está afuera, sino en la mente humana, en la facilidad con la que podemos distanciarnos de la empatía cuando el conocimiento nos da poder. Nunca pensé que mis amigos y yo terminaríamos jugando con la muerte como si fuera un videojuego. Y la verdad es que, incluso ahora, sé que el juego sigue ahí, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Y tal vez, un día nosotros mismos volvamos a él, incapaces de resistir la atracción de lo prohibido, atrapados para siempre en la fascinación por el control. Si alguna vez has sentido curiosidad por lo prohibido, no cometas el mismo error que yo: abrir una página de ventas de cajas misteriosas en la Deep Web. No soy un criminal, ni un drogadicto, ni un conspiranoico. Solo soy alguien que pasa demasiado tiempo navegando por cosas que no debería. Un día, entre foros olvidados y enlaces ocultos, encontré un hilo sobre cajas misteriosas en la Deep Web. No era algo nuevo, pero sí extraño. No se trataba de objetos comunes, sino de experiencias que alguien ofrecía a cambio de criptomonedas, sin fotos, sin descripciones precisas, solo promesas envueltas en advertencias. Las historias que circulaban eran inquietantes. Algunos recibían objetos absurdos, como trozos de metal o piezas rotas sin sentido. Otros hablaban de pertenencias robadas, fotografías inquietantes o incluso grabaciones inquietantes. La mayoría lo contaba como si fuera una leyenda urbana, pero había un patrón que me resultó imposible ignorar. Nadie podía confirmar qué contenía realmente una caja antes de abrirla. Esa era la regla o la trampa. La página no tenía nombre, solo un fondo negro, letras blancas y un mensaje inquietante en mayúsculas: bienvenido. Aquí no compras productos, compras experiencias. El menú era breve: cajas básicas, intermedias, rojas y negras, sin fotografías ni garantías. Lo único que había era un botón de compra y una dirección para enviar criptomonedas. En la parte inferior estaba la advertencia: no preguntes lo que contiene, no intentes devolverla. Esa prohibición fue lo que me hizo decidirme. El impulso no venía de la lógica, sino de algo más oscuro: la curiosidad. Elegí una caja intermedia. La espera fue una tortura. Cada día revisaba el buzón, incluso varias veces al día. Cada sonido del pasillo me ponía alerta: el ascensor, un golpe seco, el rumor de pasos. Mi mente empezaba a inventar historias propias, a anticipar lo peor. Me imaginaba recibir una caja con un contenido imposible, algo tan perturbador que cambiaría mi vida para siempre. Y quizá por eso cada noche me despertaba sobresaltado, esperando escuchar el timbre. Pasaron 7 días. No había señales. Entonces, al volver del trabajo, la encontré. Estaba ahí, en el felpudo, como si me estuviera esperando.
Era una caja marrón, corriente, cerrada con cinta negra. Sin remitente, sin etiqueta, sin pistas. Solo estaba. El simple hecho de verla me heló la sangre. La levanté con cuidado, notando su peso extraño, como si no fuera ligera ni completamente sólida. La llevé a casa sin pensar demasiado. Abrí la caja con un cuchillo de cocina, tratando de controlar el temblor de mis manos. Dentro había varios objetos, cada uno más inquietante que el anterior. Un móvil antiguo, encendido, con un único vídeo titulado Mírame. Unos guantes de látex usados, con manchas marrón oscuro que parecían secas. Un sobre con fotografías impresas de habitaciones vacías, puertas cerradas, pasillos en penumbra, y un frasco pequeño, con un líquido amarillento y algo flotando en su interior. El olor me golpeó al instante, un hedor metálico que me hizo apartar el frasco enseguida. Tomé el móvil. El vídeo era breve, apenas unos segundos. Un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz de la cámara, avanzaba lentamente hasta una puerta entreabierta. Cuando la cámara estaba a punto de alcanzarla, la puerta se cerró de golpe y la pantalla quedó en negro. No había ruidos, no había gritos, solo el silencio absoluto y la sensación de que había algo más allá. Me quedé paralizado. Lo reconocí. Era idéntico al pasillo de mi propio edificio. A partir de ese momento, algo cambió en mí. No salía tranquilo. Cada vez que bajaba las escaleras, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Mi mente reproducía una y otra vez ese vídeo, intentando encontrar una explicación. Revisaba el móvil una y otra vez. No había más archivos, ni contactos, ni historial. Solo ese vídeo. Quemé las fotos en el fregadero, intentando borrar la imagen de mi cabeza, pero no sirvió. La foto de una puerta azul con marco agrietado quedó grabada en mi memoria. Esa puerta estaba justo debajo de mi piso, el 3B. Empecé a obsesionarme. Mis vecinos parecían normales, pero algo cambiaba cuando pasaba frente a la puerta del 3B. Un silencio demasiado profundo, un aire pesado, como si la cerradura escondiera algo más que un simple acceso. Intenté convencerme de que todo era paranoia, pero no podía ignorar los ruidos. Por las noches, cuando todo estaba en calma, escuchaba golpes secos, pasos arrastrados, como si alguien caminara dentro. Entonces, 2 semanas después, ocurrió algo que me congeló por completo. Sin que lo pidiera, sin avisar, apareció otra caja en mi puerta, más pequeña, más discreta, pero igual de inquietante. Dentro había un único objeto, una llave colgada de un llavero barato. En ella estaba escrito, a mano, un número, 3B. Mi respiración se cortó. Pregunté a los vecinos. Todos aseguraban que ese piso llevaba vacío más de un año. Sin embargo, cada noche, cuando las luces del edificio se apagaban, algo parecía moverse allí dentro. No sabía si abrir la puerta o dejarla cerrada para siempre, pero una certeza me helaba la sangre. Aquello que había comenzado con una caja acababa de convertirse en algo mucho más grande y oscuro. Desde el momento en que vi esa llave con 3B escrito a mano, mi vida dejó de pertenecerme. La guardé en un cajón, intentando convencerme de que todo era fruto de mi imaginación. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía esa puerta azul. Sentía que me llamaba, que me susurraba desde detrás de su madera gastada. El simple hecho de tenerla allí, sobre mi mesilla, me producía un escalofrío constante. Los días se volvieron insoportables. Bajaba las escaleras lentamente, observando cada sombra, conteniendo la respiración. Me costaba incluso mirar hacia la planta baja. A veces creía escuchar un roce, un paso apagado, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Me hacía dar la vuelta. Me decía que eran imaginaciones. Pero había algo dentro de mí que sabía que no era eso. Una noche, después de varias copas, llegué a mi piso con la llave en la mano. El pulso me temblaba. Me acerqué al 3B. Estaba seguro de que no debía hacerlo, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. La cerradura cedió con un chirrido profundo, como si la puerta misma estuviera suspirando.
Entré. La oscuridad era absoluta. El olor me golpeó antes que mi vista. Una mezcla metálica, húmeda, como algo oxidado que llevaba años cerrado. Avancé despacio, sintiendo cada paso. El suelo crujía bajo mis botas. El aire estaba frío, denso. No había luz, solo el sonido de mis propios latidos retumbando en mi cabeza. Me apoyé en la pared y avancé hacia lo que parecía una habitación al fondo. Entonces escuché algo. No un ruido casual, sino pasos. No estaban sincronizados con los míos. Eran lentos, pesados, arrastrados, y venían de dentro. Me detuve. El silencio volvió a caer, opresivo. Un segundo paso, más cercano. Mi corazón golpeaba mi pecho. No podía moverme. Un tercer paso resonó justo detrás de mí. Giré, pero no había nada, solo la penumbra. Intenté calmarme, pero mi respiración era un tambor constante. Saqué el móvil, pero no encendía, como si algo allí apagara toda señal. Entonces escuché una voz. No entendí lo que decía, pero no era un susurro. Era una palabra larga, distorsionada, como si saliera de otra dimensión. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada por dentro. La llave estaba en mi bolsillo. La saqué, pero no encajaba. Era imposible. Sentí un frío recorrerme la espalda, un sudor helado que se me pegaba a la piel. Fue entonces cuando vi, en la penumbra más allá de la puerta, una figura. No tenía rasgos definidos, solo una sombra oscura y densa que se movía lentamente hacia mí. Salí corriendo, sin mirar atrás. Al cerrar la puerta de golpe, algo golpeó desde dentro. Un golpe seco, fuerte, que hizo temblar todo el edificio. No dormí esa noche, ni la siguiente. 2 días después apareció otra caja en mi puerta, esta vez envuelta con cinta roja. Dentro había un único objeto, un pendrive negro, sin marcas. El peso de aquel objeto era inquietante, como si contuviera algo prohibido. Lo conecté al portátil. La pantalla se iluminó con carpetas y fotos. Imágenes mías. Dormido, sentado en el sofá, entrando en mi baño. No había explicación posible. Las fotos eran recientes, tomadas desde ángulos imposibles. En algunas se veía el reflejo de una figura en sombra, siempre con guantes como los que venían en la primera caja. No pude dormir. No podía pensar en otra cosa que no fuera esa puerta azul y la llave marcada con 3B. Pasé noches enteras observando el pasillo, en silencio absoluto, escuchando los golpes. Llegué a dejar la llave sobre la mesa, lejos de mí, para no caer en la tentación. Pero algo en mí sabía que debía usarla. No era solo curiosidad, era una necesidad enfermiza. Finalmente, una madrugada decidí abrirla. La puerta cedió sin resistencia. Dentro, la oscuridad era aún más densa que antes. El aire estaba helado, impregnado de ese olor metálico. Avancé. Mis pasos eran lentos, temblorosos. Entre sombras vi algo que no debería existir. Objetos acumulados sin sentido, viejos, desgastados, apilados de forma caótica. Fotografías, frascos, relojes rotos, libros sin título y sobre una mesa, una caja negra idéntica a la que recibí. La abrí. Dentro no había nada, salvo otra llave, idéntica a la primera, y un pequeño papel donde estaba escrito: "No puedes escapar". No he salido de ese piso desde entonces. No quiero hacerlo. No sé si es miedo o resignación. Solo sé que algo me mantiene aquí, que cada noche escucho pasos, como si alguien o algo vigilara detrás de esa puerta azul, y no hay forma de saber si alguna vez saldré. Hay cosas en la Deep Web que no se buscan, sino que te buscan a ti. No suelo contar esto a nadie, pero lo que descubrí hace 6 meses me persigue cada noche. No fue casualidad, no fue curiosidad normal, fue algo más, algo que empezó como un rumor. Todo comenzó una noche lluviosa. La lluvia golpeaba con fuerza mi ventana, como si quisiera romper el cristal. El sonido del agua era constante, acompañando el golpeteo mecánico de las teclas. Estaba solo, después de un día largo,
navegando sin rumbo, hasta que Lucas me envió un mensaje, un enlace, sin explicación. Solo decía, tienes que verlo. No era una dirección normal, era un enlace Pwn2Onion, de esos que se ocultan en la Deep Web. Lucas me dijo poco. No lo busques, déjalo llegar a ti. Yo no entendía. La curiosidad me venció. Lo abrí. Lo que apareció en la pantalla no tenía diseño, ni imágenes ni menús. Solo letras blancas sobre un fondo negro. Un mensaje. Bienvenido al concilio. Aquí transformamos la voluntad. No había botones, solo un listado inquietante de hilos. El reto definitivo, la purga de la mente, actos que te liberan. Había uno que brillaba más que los demás. Empieza tu camino. Lo abrí. Era un texto largo, escrito en primera persona, como si alguien estuviera hablándome directamente a través de la pantalla. Hablaba de romper cadenas mentales, de salir de la rutina, de encontrar un propósito oculto. No tenía sentido, pero era imposible apartar la mirada. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía las palabras flotando. Lucas me escribió varias veces. No me dijo qué hacer, solo preguntas cortas. ¿Lo viste? ¿Lo sentiste? No entendía qué me pedía. Al día siguiente volví a entrar. El foro me pedía algo sencillo, registrarme. No pedían correo ni nombre, solo un nick. Elegí Spectre. Fue la primera vez que me sentí observado. A partir de ahí, empecé a entrar cada noche. No era solo leer, era participar. El foro proponía retos, pero no eran amenazas directas. Eran ideas, relatos, instrucciones veladas disfrazadas de consejos. Lo llamaban programación narrativa. Era como si estuvieran moldeando mi forma de pensar sin decirlo. El primer reto fue simple: subir una foto en un lugar público con un mensaje absurdo. Lo hice. Sentí algo extraño después, una mezcla de ridículo y satisfacción. El foro respondió: Paso 1 completado. Ahora conoces el sabor de la acción. Fue como recibir una confirmación de que estaba entrando en algo más grande. El segundo reto me hizo dudar. Alterar discretamente un cartel de transporte. Fue fácil, pero dejó una sensación extraña. Cada reto que completaba hacía que mi voluntad se mezclara más con la necesidad de continuar. No era miedo, era algo más profundo, una adicción silenciosa. Con cada noche, el foro cambiaba. Los retos crecían en dificultad y sutileza. Me pedían cruzar calles prohibidas, interactuar con desconocidos, siguiendo instrucciones crípticas, alterar objetos cotidianos, siempre con una justificación velada. Rompe la rutina, descubre tu mente. No podía explicarlo, pero había algo que me impulsaba a seguir. El vacío que dejaba cada reto solo desaparecía al abrir la página. Era una necesidad extraña, como respirar. Lucas me advertía, pero con tono casi intrigado. No es peligro, es liberación. Yo no estaba seguro. Había noches en las que pensaba que estaba perdiendo el control de mi propia mente, pero era imposible parar. Una noche acepté un reto especialmente arriesgado: entrar en un edificio abandonado, subir al último piso y tomar una foto. El lugar estaba en ruinas. Las paredes tenían grafitis extraños, puertas colgando de sus bisagras. El olor a humedad y óxido era intenso. El silencio era pesado. Me temblaban las manos, pero lo hice. La sensación después fue extraña, una mezcla de satisfacción y miedo. Al volver a mi ordenador, encontré un nuevo hilo que no estaba antes: la purga final. No tenía explicación, solo ese título. Lo abrí. Dentro solo había una frase: tu último paso. No había más. Era una orden. Quise cerrar la página, apagar el ordenador, pero no pude. Algo me mantenía allí, mirando la pantalla. Era una necesidad, un impulso que no entendía. Lucas volvió a escribirme: ya lo sientes, ¿verdad? No puedes escapar. Y entonces comprendí algo horrible. Esto no era un foro cualquiera, no era un simple sitio web. Era una trampa, y yo estaba atrapado. Desde aquella noche en la que vi la purga final, mi vida dejó de tener sentido normal.
Ya no era curiosidad, no era miedo, era algo más profundo, una necesidad. Una fuerza invisible me empujaba a volver al foro cada noche, como si dentro de él estuviera la respuesta a algo que no sabía que buscaba. Pasaron días sin dormir bien. Mis pensamientos se llenaban de aquella frase, rompe el límite. No podía ignorarla. Era como un latido constante en mi cabeza. Incluso durante el día, cuando estaba en el trabajo o caminando por la calle, me encontraba pensando en ella. No era pensamiento consciente, era compulsivo. Era como si mi mente estuviera siendo reprogramada lentamente. Lucas me llamaba cada vez más. Al principio fueron mensajes cortos. ¿Lo viste? Después llamadas nocturnas, siempre en silencio, con un ruido de fondo de teclas y estática. Una noche dijo algo distinto. No te resistas. El límite no existe. Debes cruzarlo. No explicaba nada más. No necesitaba explicarlo. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. El foro dejó de tener la apariencia inicial. No eran solo hilos. Era como un laberinto digital. Cada vez que entraba aparecían nuevas secciones ocultas, con retos más personales, más perturbadores. Algunos me pedían acciones físicas, escribir mensajes crípticos en paredes, dejar objetos en lugares extraños, provocar interacciones insólitas con desconocidos. Otros eran mentales, memorizar secuencias, repetir frases, observar escenas absurdas sin reaccionar. Una noche encontré un hilo titulado Despertar al vértice. El texto decía, para cruzar el límite, debes perder lo que eres. Era una instrucción vaga pero profunda. La acompañaba un vídeo sin sonido, una sucesión de imágenes inquietantes, como flashes, calles vacías bajo lluvia, un reloj sin manecillas, puertas abiertas hacia paredes oscuras. Era imposible apartar la vista. Sentí un nudo en el estómago. A partir de entonces, el foro se convirtió en algo más que un lugar. Era una presencia constante. Mi móvil recibía notificaciones de mensajes internos, aunque yo no estuviera conectado. Mi ordenador, al encenderlo, parecía abrir directamente la última página del foro, como si me estuviera llamando. Llegó un punto en el que ya no podía apagarlo sin sentir ansiedad. Lucas me advirtió, el vértice no es un juego. No todos sobreviven, pero nunca explicó qué significaba, y yo no podía dejarlo. El reto final se convirtió en una obsesión. Cada día mi mente estaba más cansada, fragmentada. Mis amigos empezaron a notar cambios en mí. Evitaba hablarles, contestaba con frases cortas, parecía ausente. Incluso en mi trabajo, mis pensamientos vagaban. Era como vivir con dos mentes. Una que obedecía a lo cotidiano y otra que solo pensaba en el foro. Una noche, el reto apareció claramente. Rompe el límite, tu último paso. Venía con instrucciones vagas. Salir, observar, actuar. No decía qué ni cómo. Lo acompañaba un mapa digital con puntos marcados por toda la ciudad. Era absurdo. Algunos puntos estaban en lugares comunes, otros en zonas que ya no existían. Era como un rompecabezas diseñado para confundir. Esa noche salí. No tenía claro por qué, ni siquiera sabía si era yo quien decidía. Caminé por calles solitarias, siguiendo impulsos que no comprendía. El aire era frío y húmedo. El sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte. Vi cosas extrañas. Una papelera rota con hojas pegadas, un banco con mensajes escritos a mano, una farola parpadeando. Todo parecía parte de un código que debía descifrar. Al llegar al último punto del mapa, encontré un edificio abandonado. Era inmenso, con cristales rotos, grafitis en cada pared y un olor metálico, como sangre oxidada. El silencio era absoluto. Entré sin pensarlo. Las escaleras crujían bajo mi peso. Cada paso era un ruido seco que retumbaba. Al llegar a la última planta, me detuve. Allí no había nada, solo una pantalla encendida mostrando el foro. Un mensaje. Has llegado al vértice. En ese instante todo mi mundo cambió. La voz apareció. No sabía si estaba dentro de mí o salía del propio ordenador. Rompe el límite. Era más que una orden. Era un eco profundo, un mandato visceral.
No sabía si era el foro o yo mismo quien lo pensaba, pero respondí. Encendí mi cámara. Grabé mis manos temblando, mis pasos, mis pensamientos. Todo lo subí al foro. Esa noche entendí que el reto no era físico ni digital, era mental. Había sido entrenado para responder, para obedecer sin saberlo. El foro desapareció al amanecer. No quedó rastro. Solo quedó un mensaje en mi correo. Bienvenido al final y al principio. Era de Lucas. Desde entonces vivo con una sensación constante, que sigo conectado al foro, que sigo cumpliendo retos invisibles, que la frase se repite cada noche en mi cabeza. Rompe el límite. No sé si quiero detenerme, no sé si es posible, y temo que, si cierro el ordenador, me perderé para siempre. Lucas nunca me respondió la última vez que le escribí, solo dejó un mensaje. Nos vemos en el vértice, Jack. Yo sé que volveré, porque ya no me pertenece la decisión, y mientras narro esto, sé que mi historia no termina aquí. Lo que encontré en la Deep Web no era un juego, era algo que se metió dentro de mi cabeza. Hace 2 meses todo cambió sin aviso. No lo esperas cuando buscas algo en Internet. Era una noche cualquiera. La lluvia caía fina contra la ventana, golpeando el cristal con un ritmo irregular, como si quisiera avisarme. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la luz azulada de mi portátil. Entre enlaces rotos y foros olvidados, apareció algo distinto. Un hilo enterrado en la Deep Web. No tenía título normal, solo un código críptico. Beta infinita. La descripción era escueta, casi vacía. Proyecto WinTR exclusivo. Acceso limitado. Sin garantía. Nada más. No había capturas, ni vídeos, ni comentarios reales. Solo un enlace oscuro y frío. Sentí una mezcla de curiosidad y advertencia, como si una voz silenciosa me dijera que aquello no debía tocarlo. Lo descargué. El archivo pesaba apenas unos megabytes. El instalador apareció sin icono, con una fecha marcada, el día siguiente. No sabía entonces que eso sería el inicio de algo que cambiaría mi percepción de la realidad. Esa noche hablé con mis amigos. Carla me advirtió, Jack, es una locura. La Deep Web no regala nada. Lucas se rió. Es un juego, tío. Una beta rara, nada más. Seguro que es solo estética. Pero yo no estaba convencido. Había algo en ese enlace que me daba escalofríos. Algo que me empujaba a probarlo. Cuando llegó la noche indicada, quedamos en mi piso. Lucas llevaba unas gafas VR viejas. Carla una libreta donde anotaba cualquier cosa rara. Yo había instalado la beta y preparado todo. El ambiente estaba cargado, como si la habitación fuera un escenario antes de un experimento. La luz era tenue, solo iluminada por la pantalla del portátil y una lámpara de pie. El sonido de la lluvia golpeando la ventana se mezclaba con el silencio expectante. Encendimos los cascos VR. No apareció ninguna intro espectacular, ningún logotipo llamativo, solo un menú minimalista, fondo negro, sin música, con una sola opción, iniciar beta. Pulsamos al unísono. El casco vibró, un pulso extraño recorrió mi cabeza como una electricidad fría. Un segundo después ya estábamos dentro. El mundo era distinto, vacío, una ciudad inmensa sin habitantes, calles largas que se perdían en la niebla, edificios altos y desiertos. El cielo era gris oscuro, una sombra opaca que no dejaba pasar la luz. No había coches, ni señales, ni voces. Solo nosotros tres, flotando en un silencio absoluto. El suelo parecía húmedo, aunque no había lluvia. El aire olía a metal mojado, como un túnel abandonado. Carla rompió el silencio. Esto no es un juego normal, no tiene tutorial ni instrucciones. Lucas sonrió nervioso. Es parte de la experiencia. Mira, vamos a explorar. Empezamos a caminar. Cada paso sonaba pesado, como si el mundo virtual respondiera a nuestro movimiento con lentitud. El eco de nuestros pasos se mezclaba con un zumbido metálico, suave pero constante, que parecía provenir de todas partes. Avanzamos varias calles. Las construcciones eran idénticas, repetitivas,
como un patrón interminable. Parecía que estábamos dentro de un laberinto diseñado para confundirnos. A los pocos minutos encontramos algo extraño. Una plaza sin entradas visibles, rodeada de muros altos que parecían absorber la luz. En el centro, un extraño artefacto flotaba. Era una consola, minimalista, negra, sin marca, iluminada por un leve resplandor azul. Sobre ella, símbolos que no reconocíamos. Carla se acercó cautelosa. «Esto no debería estar aquí. No encaja con nada». Lucas rió, aunque nervioso. «Esto es como un puzzle. Seguro que es parte del juego». Decidimos acercarnos. Al tocarlo, el suelo tembló levemente. Un murmullo comenzó a crecer alrededor. Al principio fue un susurro apenas audible. Luego se convirtió en un sonido mecánico, repetitivo, como si el propio aire respirara. El murmullo no tenía palabras claras, pero había un ritmo. Era hipnótico. En ese momento, Lucas decidió explorar otro corredor cercano. Al cabo de segundos, dejó de responder por micrófono. Miré hacia donde había ido. No estaba. Era como si la realidad hubiera borrado su existencia allí. Carla me agarró del brazo. El miedo se notaba en su voz. «Jack, vámonos de aquí». Pero la curiosidad me empujó a seguir. Avanzamos por un corredor cada vez más oscuro, interminable, iluminado solo por destellos intermitentes. El silencio se hacía más pesado, roto únicamente por ese murmullo constante. El suelo empezó a cambiar. De metal pulido pasó a una superficie negra, viscosa, como si fuera líquida. Un olor frío y metálico nos envolvía. Finalmente llegamos a una sala enorme, sin techo visible. El suelo brillaba tenuemente y las paredes negras parecían absorber la luz. En el centro flotaba otra consola, idéntica a la anterior, con un único mensaje: aceptar. Carla retrocedió. «Jack, no lo toques. No sabemos qué es». Pero no pude resistirlo. Pulsé. En el instante en que lo hice, el mundo virtual cambió. El suelo desapareció bajo nosotros. El aire se volvió denso. Un murmullo mecánico creció hasta convertirse en un grito lejano. Y entonces escuché mi propia voz, distorsionada. «Jack, sigue jugando. No pares». El casco vibró. Una cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. Cada número retumbaba dentro de mi cabeza. No éramos jugadores. Éramos parte de algo más grande. El silencio se volvió insoportable. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Cuando toqué la consola y pulsé aceptar, no hubo transición. No hubo pantalla de carga. Todo cambió en un segundo. El suelo bajo mis pies se desvaneció como si nunca hubiese existido. Sentí que caía, no en un lugar físico, sino en una especie de vacío insondable. Un espacio donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino presencia densa, casi sólida. Un silencio absoluto me envolvió. Y entonces apareció un murmullo bajo, metálico, constante. No había palabras claras, solo un eco que vibraba dentro de mi cabeza. No podía apartarlo. Y luego lo reconocí. Era mi voz, distorsionada, rota, como si viniera desde muy lejos. Decía: «Jack, sigue jugando. No pares». Intenté apartar el casco. Carla y Lucas también lo intentaron, pero fue inútil. Era como si el dispositivo estuviese fusionado con nuestra piel. El material se aferraba a nosotros con fuerza, como si quisiera impedirnos salir. Un dolor agudo recorrió mi cráneo y sentí un escalofrío profundo. Era dolor y presión al mismo tiempo, como si algo dentro de mí respondiera al juego. Lucas habló con voz mecánica, distante. «No podemos salir. La beta no termina. No hay salida». Caímos. El vacío se abrió bajo nosotros y la caída duró eternidades. No había suelo, no había referencia. Solo la sensación de hundirnos en algo infinito. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido bajo que parecía atravesar huesos. El tiempo dejó de existir. Despertamos en una habitación desconocida. Era igual a mi habitación real, pero oscura, fría y silenciosa.
El aire olía a metal oxidado y humedad. El casco estaba sobre la mesa, apagado. Carla y Lucas estaban a mi lado, inmóviles, con los cascos puestos. Sus respiraciones eran lentas, uniformes. Sus ojos abiertos, fijos en un punto invisible. Vacíos. Me acerqué a ellos, y la sensación de irrealidad se hizo más intensa. Carla parecía estar allí físicamente, pero al mirar sus manos, noté algo perturbador. Sus dedos temblaban de forma antinatural, como si obedecieran un patrón mecánico. Lucas tenía una expresión fija, sin parpadear. Fue entonces cuando escuché susurros. No venían de ellos, sino directamente dentro de mi cabeza. La pantalla del ordenador encendida mostró un único archivo. betainfinita.log. Lo abrí. El contenido era mínimo. Gracias por jugar. Pero algo apareció después. Otro archivo titulado instrucciones.txt. Lo abrí. No había texto comprensible. Solo una secuencia infinita de números y símbolos. Sin embargo, cuando me fijé más, mi visión se empezó a distorsionar. Era como si esos símbolos grabaran algo dentro de mí. Un hormigueo recorrió mi cuero cabelludo. Sentí que estaba memorizando esa secuencia sin querer. Carla despertó de repente, con un grito ahogado. Miró alrededor como si estuviera perdida. Sus palabras salieron entrecortadas. «Jack, no deberíamos estar aquí. Esto no es real». Lucas, aún inmóvil, habló sin mirarnos. «La beta no es un juego. Es un laberinto mental, una prueba. Y nosotros somos piezas». En ese momento, el suelo comenzó a vibrar. Un sonido grave, como de maquinaria, se mezcló con el murmullo que todavía resonaba en mi cabeza. Una grieta se abrió en la habitación, mostrando un espacio negro más profundo que cualquier noche sin luna. Una luz fría, azulada, surgió de esa grieta, iluminando rostros que no reconocía. Figuras borrosas, como sombras humanas, moviéndose lentamente. Carla intentó retroceder. «Jack, vámonos». Pero no había marcha atrás. Un impulso inexplicable me empujó a acercarme a la grieta. Cada paso dolía. Cada paso era más difícil. El murmullo dentro de mi cabeza se hacía más claro, más urgente. «Jack, sigue jugando. No pares». Cuando me asomé a la grieta, no vi suelo ni cielo. Vi un laberinto infinito, un espacio formado por corredores y cámaras interconectadas, cada una más oscura que la anterior. Y dentro, destellos. No sabía si eran luces o recuerdos. Carla y Lucas se acercaron a mí. Sin palabras comprendimos que no quedaba elección. Entramos juntos. El instante en que cruzamos fue como atravesar una membrana invisible. El aire cambió. Era más pesado, frío, metálico. Una sensación de vértigo recorrió mi cuerpo. Dentro del laberinto, la gravedad parecía cambiar. Caminábamos por pasillos que se retorcían, que se doblaban sobre sí mismos. El sonido del murmullo ahora era más intenso, constante. No sabíamos si venía del casco o de nuestra propia mente. A cada paso, el laberinto parecía reaccionar. Paredes que se movían, pasillos que cambiaban, símbolos que aparecían grabados en superficies metálicas. En una sala encontramos algo que nos heló la sangre. Un espejo gigantesco, sin marco, suspendido en la oscuridad. Cuando me acerqué, no vi mi reflejo. Vi la misma secuencia de símbolos del archivo instrucciones.txt. El espejo vibraba con el mismo pulso de la consola inicial. Carla tocó el cristal y gritó. En ese momento, la habitación se transformó. Pasamos a un espacio completamente diferente. Un inmenso paisaje urbano desierto, iluminado por una luz fría e irreal. Las calles eran interminables. El cielo estaba cubierto por una masa negra y pulsante. No había sonido, salvo ese murmullo constante. Lucas habló. Esto es la beta, es infinita. No tiene fin. A lo lejos vimos otra consola flotando. Igual que la primera, una voz distorsionada resonó en mi cabeza. Jack, acepta. Sigue. No entendía si era una orden o una advertencia. Carla quería salir.
Yo no podía apartar la mirada. Cada fibra de mi ser me empujaba hacia la consola. Lucas avanzó primero, como hipnotizado, y yo lo seguí. Al tocarla, todo explotó en oscuridad. Desperté en mi habitación real, pero algo estaba roto. El casco estaba apagado, pero Carla y Lucas dormían profundamente, con los cascos puestos. No reaccionaban. Y en mi ordenador había un único archivo nuevo, betainfinita.exe. La pantalla mostraba una cuenta regresiva, 10, 9, 8. Y entonces entendí que la beta no había terminado. Nunca terminaría, porque ahora estaba dentro. Y el murmullo seguía. Jack, sigue jugando. No pares. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.